Iglesia, buenas tardes, buenas tardes. Dios les bendiga. Una vez más, estudiando el libro del profeta Isaías, con la intención de conocer más acerca de Dios, acerca de su carácter, ¿verdad? Y nuestro versículo lema, lo hemos mencionado varias veces, ahí está, usted lo puede repetir conmigo a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Y no hay fuera de mí Dios justo y salvador, ninguno más que yo. Este estudio de Isaías nos ha permitido acercarnos un poco más al carácter de Dios. Conocemos mucho las obras de Él, ¿verdad? Vemos cómo a través de la creación Él se revela, a través de nuestras vidas cómo Él se revela, y eso nos dice algo de Dios. Dios es un Dios que constantemente habla, ¿sí? Tenemos un Dios que le encanta comunicarse. ¿Usted cómo lo hace sentir eso? Tienes un Dios que te habla, no un Dios como Isaías mismo lo mencionaba, que era totalmente mudos, hechos de palo, de piedra, de barro, que no emitían ni una sola palabra. Esos ídolos que en cierta ocasión comunicábamos el significado y eran buenos para nada. Eso es un ídolo. Un ídolo es un bueno para nada. Pero en Dios tenemos todo, amén. Y Él habla constantemente. Dice la palabra que Él habló a los antiguos, a nuestros antepasados, ¿a través de qué? De los profetas, ¿verdad? Y que ha hablado a través de nosotros ahora, se ha revelado a través de sus hijos y nos habla. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta esto? Todos los que nos paramos aquí, que tenemos el privilegio de poder exponer la palabra, comunicamos un mensaje, pero la única palabra que trae vida y que es eficaz es la de Él, no la mía, no la nuestra. Por eso es tan importante atender la voz de Dios. Y pensando en eso y en todo lo que hemos estado viendo a través del libro de Isaías, el día de hoy vamos a dar una pequeña lectura o un estudio acerca de lo que es el capítulo 54. Yo sé que algunos tuvieron la oportunidad de leerlo. Dentro del marco de la fidelidad de Dios no depende. Y hemos visto que hemos afirmado, hemos hecho ciertas afirmaciones acerca de la fidelidad de Dios. Vamos en la séptima afirmación. Porque la fidelidad de Dios no depende de cómo yo soy o no depende de mi fidelidad, porque Dios es fiel. Lo que sí debería producir o encauzar la fidelidad de Dios es mi fidelidad hacia Él. Ahora, hablando en esto, el título para hoy es Dios es fiel a su pacto con Israel. Dios es fiel a su pacto con Israel. Y una vez más vamos a sumergirnos en las Escrituras y quiero que mientras el día de hoy leemos el capítulo 54, usted trate de extraer de este texto la dulzura con la que Dios habla. Este capítulo tiene una dinámica distinta a muchos capítulos que hemos visto anteriormente, donde se emite juicio, donde se emite la infidelidad de Israel, pero en este capítulo yo le puse 4 proclamaciones o declaraciones amorosas de Dios. Hablando del mes del amor y la amistad, el Señor hoy nos permite leer este texto y encontrar su dulzura en sus palabras. Y yo quiero que mientras leemos los textos, usted ponga atención a eso. Hoy usted puede aprovechar al máximo la dulzura de las palabras del Señor. Pero como les decía, antes de eso vamos a recordar las afirmaciones sobre la fidelidad de Dios. La primera, ¿quién la recuerda? Dios es fiel a sí y a sí mismo. Claro, ¿verdad? Él no es fiel porque nosotros seamos fieles. Él es fiel en sí mismo. La diferencia es quiénes somos conscientes de esa fidelidad. Porque Dios es fiel tanto con el hermano que está aquí en la iglesia como para los que están afuera. La gran diferencia es quién la reconoce o quién la entiende o quién sabe eso. Segunda afirmación que hemos hecho, Dios es fiel, no cómplice. Y creo que esta afirmación ha logrado romper muchos paradigmas en nuestra cabeza acerca de que Dios en su fidelidad va a permitir que yo
obre de cualquier manera, ¿verdad? Eso nos ayuda a entender el carácter de Dios. Dios es fiel, mas no cómplice. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Nuestra tercera afirmación: Dios es fiel a sus pactos, así como hoy lo estamos también estudiando. La cuarta afirmación que tenemos es que la salvación nuestra depende ¿de quién? De la fidelidad de Dios. No es de las obras que hagamos. No depende de nosotros. Nuestra quinta afirmación: la rebeldía impide ver la fidelidad de Dios. Sexta, la fidelidad de Dios inspira perseverancia. Y hace 8 días pudimos afirmar que Dios es fiel aunque no sea reconocido, ¿verdad? Entonces, el capítulo 54 es un texto que contiene 17 versículos y lo hemos llamado proclamaciones de amor. Y quiero que lo veamos en 4 grandes proclamaciones del Señor. La primera es que Dios invita a levantar un canto. Los que leyeron el capítulo en casa saben a qué me refiero. Y esa es la primera vez que Dios habla a su pueblo. En esta ocasión es la primera proclamación de amor que hace. Y es Dios invitando a levantar un canto. La segunda ocasión en la que Dios habla en este texto, Dios anima y afirma a su pueblo. El tercer canto o proclamación del Señor, Dios da testimonio. Y por último, en los últimos 6 versículos, Dios promete y salva. Y si se dan cuenta, en este capítulo, el protagonista, ¿quién es? Dios. Dios invitando a levantar un canto, invitando a levantar una voz de júbilo, Dios animando, afirmando a su pueblo, Dios da testimonio de su fidelidad y Dios promete y salva. Por eso digo que este texto tiene una dinámica totalmente distinta y quiero que la veamos de esa manera. Y para iniciar vamos a leer el versículo 1, donde encontramos un canto de gratitud, que es la invitación que Dios hace. Dice la palabra: regocíjate, ¿quién? Estéril, estéril, la que no daba a luz, eleva una canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Es una comparación bastante lógica, ¿no? Un contraste en que obviamente si la persona es estéril no va a tener ningún tipo de fruto. Eso es lo que realmente significa estéril. No hay fruto, no hay productividad. Y la compara, es una comparación un poco hasta abusiva, porque le dice: van a ser más los hijos de aquella que es estéril que aquella que es casada, aquella que tiene las condiciones para poder dar fruto. Les está diciendo: van a ser más esos hijos. Ahora, Israel no es que no tuviera hijos. Si bien recordamos, Israel era un pueblo que se había multiplicado durante el cautiverio en Egipto, salió del exilio, de la cautividad de Egipto, pero algo pasó con Israel y es que sus habitantes, su pueblo empezó a menguarse. ¿Recuerdan cuando estudiamos los primeros capítulos de Isaías, donde decían que fueron reducidos la cantidad, el ganado también se perdió, las posesiones, todo? Israel fue llevado al punto que parecía estéril, no daba fruto. Pero Dios le habla de un tiempo nuevo y está hablando de ella misma. No es que esté hablando de otra mujer que esté casada, está hablando de ella. Porque tú tuviste hijos cuando eras estéril y yo te los di. Pero ahora, cuando eras casada, cuando estabas conmigo, perdón, pero ahora que eres estéril vas a tener muchos más. Entonces, una vez más, Dios afirma su fidelidad a este pueblo, hablando de su esterilidad, de su incapacidad de dar fruto, porque nosotros no podemos dar fruto en sí mismos. Todo lo que nosotros podamos dar y ofrecer al Señor es en respuesta a lo que Él hace. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él es. Nosotros lo adoramos a Dios por lo que Él es. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, todo lo que nosotros podamos expresar, hacer, dar fruto hacia Dios es en respuesta de lo que Él ya ha hecho. Y una vez le recuerda aquí a Israel: tú eres estéril, de ti no hay manera que salga fruto, pero yo te doy a ti la promesa. Viene un tiempo nuevo donde tú vas a tener tantos hijos que tu angustia, tu vergüenza, tu oprobio, porque la palabra estéril era considerado un oprobio, era una señal hasta de
de que Dios no estaba con ellos. La capacidad de dar hijos, la capacidad de tener descendencia era bendición de Dios. No sé si ustedes recuerdan, obviamente, a Sara, a Abraham, cómo anhelaban tener hijos, cómo anhelaban tener esa promesa. Y Dios mismo, hablando de Abraham, habla de ese pacto que hizo con él en Génesis. No sé si lo recuerdan, él les dice, dice el Señor, déjeme, yo tengo el texto por aquí. Dice, he aquí mi pacto es contigo. Estamos hablando de Israel, pero volvemos al pacto donde fue dicho, que fue en Génesis y fue dicho a Abraham. Y le dice, mi pacto es contigo. ¿Cuál era el pacto? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era ese pacto? Porque estamos hablando de que Dios es fiel a su pacto con Israel, pero es estéril. Y él vuelve y recuerda esa promesa. Y él le dice, los hijos. Dice, serás padre de muchedumbres. Y yo creo que Israel, no lo veo. Te multiplicaré en gran manera, pero soy estéril. Nuestras condiciones actuales o presentes muchas veces nos impiden regocijarnos en lo que Dios nos ha dicho. Nos roban la oportunidad y por eso les pedía al inicio, traten de encontrar la dulzura, el amor en este texto que Dios les está diciendo. Le está hablando a una mujer que no puede dar hijos y les dice, vas a tenerlos porque yo hice una promesa. Y dice en Génesis que Él va a establecer su pacto entre Él y sus generaciones. Por eso Israel aún mantiene la promesa. Fue dada a Abraham, pero ahora Israel es quien porta esa promesa. Ahora, ¿por qué nos invita a cantar en medio de una situación como esta? Parece un poco ilógico. Parece un poco ilógico porque las condiciones en las que está Israel no son condiciones para levantar un canto. Tiene toda la razón, tiene toda la justificación para no levantar su voz. Emocionalmente está golpeada, físicamente está golpeada. Traté de ilustrar con una imagen y esa mujer es para mí Israel. Una mujer desamparada en el piso, sin esperanza. Y muchas veces como iglesia, como hijos de Dios, hemos experimentado ese desamparo. Hemos experimentado situaciones o condiciones en las cuales decimos, Señor, ¿cómo me pides que cante ahora? ¿Cómo es posible que tú, porque es un imperativo, cuando Dios dice regocíjate, estéril, es un imperativo en medio de una condición que efectivamente no tiene nada que ver. Pero Hebreos 6, 13, 18 nos habla acerca de por qué ese pacto de fidelidad que Dios tiene es inmutable. Cuando Dios habló a Abraham, no teniendo a nadie por encima de él a quien jurar, dice que juró por él mismo. Y sabemos que Dios no miente, pero aparte de que él no miente, él tenía suficiente con decir, voy a hacerte padre de muchedumbres. Pero no suficiente con eso, le dice, ahora yo voy a jurar, o sea, tras de lo que te dijo, voy a jurar. Y juro por mí porque no hay nadie más por encima de mí. Y esas dos acciones son factores de la inmutabilidad de Dios. Si en algo usted quiere confiar, si usted quiere saber algo que es inmutable para nosotros en toda nuestra existencia, es la fidelidad de Dios. Porque Él no solamente lo dijo y Él no miente, sino que juró por sí mismo. Diferente como nosotros los hombres, nosotros juramos es para terminar controversias, nosotros juramos para poner cierto tipo de firma a algo porque mi palabra no es suficiente, pero la palabra de Dios sí era suficiente. Y dice en Hebreos que Él hizo esto para mostrar más abundante peso en su promesa de inmutabilidad. Por eso Él interpuso juramento. Esa inmutabilidad de la fidelidad de Dios, a pesar de las circunstancias en las que se encuentra Israel, nos dice que es fuente de gratitud. Dependientemente de lo que estés viviendo, la fidelidad de Dios es fuente de gratitud. La gratitud quita la amargura. La gratitud hace que por un momento dejes de ver tu condición y mires a tu Hacedor, a tu Creador.
Eso quiere Dios en ese momento con Israel. La llama en su primer canto, en su primera proclamación, a levantar un canto por gratitud. Nuestra segunda canto o intervención del Señor es que Dios ve el corazón de su pueblo. Así como Dios ha venido hablando siempre y que su palabra es viva y es eficaz, Dios también ve el corazón. Muchas veces creemos que Dios es o hace ojos. Mi abuelo decía, Dios ha cerrado sus ojitos para no ver el mundo. Cada vez que pasaba una noticia mala, que se veía la maldad del ser humano, mi abuelito decía, Dios ha cerrado sus ojitos, ha volteado su cara para no ver el pecado de nosotros. Pero a Dios no le asusta nuestro pecado. Dios no asusta nuestro pecado. Dios no se preocupa por lo que has hecho y dice, no, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Se me está saliendo de las manos tal persona. No. Dios ve nuestra condición, Él ve la condición de nuestro corazón, y en esta ocasión, en vez de juicio, Él declara nuevamente su amor. Y le dice a Israel, ensancha el sitio de tu tienda. Viene a hablarle de que es estéril, de que no tiene descendencia, de que físicamente y visualmente se ve como una nación sola, desamparada. Y empieza a decirle, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Dice, no seas escasa. Interesante porque Dios tiene que recordarle esto a Israel. Es interesante porque obviamente Israel lleva muchos años sin extenderse, sin crecer. Y eso suele ocurrirle a Israel, que durante mucho tiempo, cuando se está bajo cierta esclavitud, nuestra mente se acostumbra a lo que tenemos. La costumbre, si tú te acostumbras a algo, jamás vas a cambiarlo. Y Israel se acostumbró a vivir en una sola carpita. En Israel, en ese tiempo, cuando un hogar se conformaba, establecían una carpa principal. Y a medida de que iban dando frutos, iban multiplicando, se colocaban las carpitas al lado de la principal. No sé, es como la imagen de la carpa de un circo, yo trato de imaginarlo así. Pero Israel no. Israel había dejado de extenderse. Había pasado muchos años sin crecer. Entonces tal vez era normal tener ese pensamiento escaso. Porque cuando Dios lo llama aquí a obedecer, le está dando una orden y le dice, ensancha, es un imperativo. Vas a crecer. Eres estéril, hay una promesa, vas a crecer, prepárate, empieza a trabajar por conseguir la tela, empieza a trabajar por extender las cuerdas, por correr las estacas. Pero Israel, de pronto en su corazón decía, Señor, lo he escuchado tantas veces, he escuchado que eres fiel, he escuchado tantas veces que voy a crecer, pero Señor, llevo tantos años en la misma situación. Y eso me genera a mí una pregunta, ¿realmente hay algún área en nuestra vida en la cual Dios no puede intervenir? Esta mujer sentada ahí en el piso, tirada en el piso, tal vez dice, Señor, ahora sí. Has venido hablando de que voy a ser próspera, de que voy a vencer, de que de mí van a salir reyes, pero mira mi condición, Dios, esta vez sí. Porque nuestra mente se acostumbra. Y Dios dice, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Eso es en referencia a lo que les digo de la carpa central, ir a la derecha y a la izquierda. Tu descendencia heredarán naciones y habitarán ciudades asoladas. No temas. Había temor también, porque no serás confundida. No te avergüences. Estamos hablando de todo el impacto psicológico y emocional que presentaba esto. La esperanza de una promesa, tal vez ver que las cosas Dios dijo y no están ocurriendo tal vez de esa manera. Porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. Israel experimentó la pérdida de su esposo. Israel se describe como aquella que experimenta vergüenza porque ya su esposo no está. Pero le dice, esa afrenta Dios la sanará.
La fidelidad de Dios nos permite sanar aquellas experiencias que han golpeado nuestra vida. Ayer hablábamos con los jóvenes en pesca y decíamos que los traumas es una postura, no tiene que ser la única. Se generan en dos condiciones o por dos razones, y es por no recibir lo que se debió recibir. Cuando debiste recibir algo y no lo recibiste, tal vez de un pariente, de un familiar. Y la otra causa es por recibir lo que no debes recibir. Y estos traumas y estos impactos en nuestra vida generan patrones, generan traumas. Tal vez Israel, Señor, debía recibir algo y no lo recibí. Se sentía desamparada, abandonada. Pero Dios dice, tu marido es tu hacedor. Y una de las maneras para sanar, porque Dios quiere sanar a su pueblo con este lenguaje de amor, es que cuando yo he recibido lo que no debía recibir, ejerzo perdón. Perdono. Y cuando no he recibido lo que debía recibir, Jehová es mi marido, es mi hacedor. Él suplirá lo que no recibí, que debía haber recibido. Él dice, yo soy tu redentor. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Y fijemos que en este texto habla dos veces de la palabra redentor, el Santo de Israel, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. Versículos 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Cuando leía esto yo veía cómo el Señor era tan sincero y en un lenguaje tan humano de comprender cómo afectó esa ruptura a la relación. Él dice, sí, te abandoné brevemente y con ira. No es que no haya pasado nada emocionalmente, que él no hubiera sentido el desprecio de Israel, porque él no abandonó a Israel porque sí. Él la abandonó porque ella se entregó a otros dioses, a otros amores. No había lealtad en su corazón. Buscó apoyo en Egipto, en Asiria, para salir de su dificultad y olvidó a Dios. Y él dice, con misericordias grandes, no solo misericordias, grandes misericordias, te recogeré. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu redentor. Entonces, en esta parte de esta proclamación del Señor, vemos cómo Él llama a una preparación, a atender obedientemente, a obedecer sin escatimar. Cuando Él dice, ensancha y no seas escasa, es como que obedece y no escatimes en lo que te estoy diciendo. Porque no es en tus fuerzas, no es en tus condiciones, no es en tus limitaciones físicas, es en el pacto que yo he hecho contigo. Vemos el diagnóstico de un corazón que ha sido lacerado continuamente bajo la esclavitud, porque Israel estaba en esclavitud y había vergüenza, había temor, había muchas otras emociones que eran entendibles debido al tipo de vida que estaban llevando ellos en cautiverio. Pero Dios redime a su pueblo, y esa palabra es clave en esta sección, porque redimir tiene que ver dentro del contexto de hacer libre a alguien de esclavo, cuando se paga por un esclavo para que sea libre. La palabra redimir significa comprar o volver a comprar. Significa que hay una salvación a causa de la redención. La redención es el medio por el cual se salva a alguien de la esclavitud. Redención también significa una nueva relación interpersonal con Dios. Y eso lo vemos en el texto. Dice, ahora yo, tu marido, soy tu hacedor. Estabas viuda, pero yo restauraré, yo recuperaré eso. Esto nos invita, iglesia, a entender que el Señor nos rechaza para siempre. Vemos cómo Él dijo, sí, te abandoné y por un tiempo escondí mi rostro de ti. Pero el Señor no rechaza
para siempre. Esto también es motivo de canto. Esto también es motivo de regocijo. Saber que sí, el Señor se aleja. A causa del pecado nos alejamos de Dios. Perdemos nuestra comunión con Dios, pero Dios nos rechaza para siempre. Y no solo habiendo dicho esto el Señor, les hace un refresco en su memoria. Y el versículo 9 al 10 habla de aquel hombre que fue considerado justo, a diferencia de muchos que en ese momento habitaban la tierra. No sé si lo recuerdan los que leyeron. ¿De quién hablamos? De Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé en ese tiempo? ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Cuando Dios escoge a Noé para su plan salvífico de redención, ¿cómo eran esos tiempos? ¿Cómo estaba la humanidad? Había tanta maldad, corrompida, violencia. Y era tanto el grado de alejamiento de Dios que Dios se arrepiente, dice Génesis 6, de haber creado al hombre. Dice, me arrepiento de haberlo hecho. Nosotros hablamos de Noé que era justo, pero nos olvidamos que cuando Dios dice que se arrepintió de crear la humanidad, inclusive estaba Noé. Pero hay una palabra en ese texto que me encanta porque dice, pero Noé halló gracia. Claro, nosotros conocemos a Noé como el hombre distinto en esa generación, pero no era por sus méritos, era porque Dios había hallado gracia en él. Dios permitió que la gracia que halló en Noé lo pudiera declarar justo. En esta condición se encuentra Israel. Dios no va a levantarla nuevamente, no va a restaurar todo porque sea Israel o porque lo haya hecho bien de alguna manera o porque Él le debiera eso a Israel. No, es por su gracia. Todo lo que nosotros recibimos del Señor es por gracia, no hay mérito. Repito, todo lo que nosotros podamos hacer es en respuesta a lo que Dios ha hecho. Y dice el texto, porque esto me será como en los días de Noé. Y ellos sabían a qué se refería Dios. Ellos sí conocían la historia profundamente de Noé. Y dice, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. ¿Cuál pacto? Todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de Isaías. La promesa que hizo Abraham, la promesa que fue heredada a sus hijos. Aquí dice, puede pasar lo que sea. Se pueden mover los montes, se puede caer, temblar los collados, pero hay algo que no se va a mover, que es inamovible, y es que mi misericordia no se apartará de ti. Él pudo haber hecho o haber pensado tomar una acción inmediata y acabar con todo. Israel, te echaste todo a perder. Echaste todo a perder, Israel. Lo más fácil era tomar una acción inmediata, ¿verdad? Pero afortunadamente Dios no es así. Dios dice, mi misericordia estará contigo. ¿Qué es misericordia entonces? ¿Para qué la misericordia? ¿Para qué la misericordia? La misericordia es la inclinación pronta de Dios para sacarte del pecado, de la miseria. Es la disposición de Dios, como lo vemos. No se apartará mi misericordia de ti ni el pacto. ¿Por qué? Porque yo anhelo verte limpia. Anhelo verte hermosa como una esposa restaurada. Anhelo caminar contigo. Por eso me inclino prontamente para que tú salgas de tu miseria. Dios es el más misericordioso, pero es uno de los atributos que como iglesia debemos practicar. ¿Estamos dispuestos a acercarnos a aquel que necesita misericordia, salir de ese pecado? ¿O entramos en juicio? ¿Qué tan dispuestos estamos de untarnos las manos y sacar la basura? Es molesto sacar la basura. En mi casa yo soy el que saco la basura. Soy el que saco las perritas. Vivimos en un cuarto piso, entonces yo le evito eso a mi esposa y fortalezco mi cuerpo. Entonces salgo con las perritas, juego con ellas. Y sacar basura es algo a veces molesto, pero alguien tiene que hacerlo.
Alguien tiene que hacerlo. Porque si la basura permanece en el apartamento más del tiempo que debe permanecer, ¿qué va a pasar? Me voy a acostumbrar al olor. Y voy a aprender a vivir entre la basura. La gente que llega de afuera es la que se da cuenta y dice, aquí es maluco, porque trae un aire diferente. ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Así es con el pecado. A veces dejamos que perdure el tiempo que no le corresponde en nuestras vidas, en nuestras casas, y ya la casa empieza a oler y ya tú no te das ni cuenta. Tu nariz se acostumbra al olor. Por eso es importante entender cuál es el propósito de esa misericordia. No es para que, ay, sí, el Señor es misericordioso y yo sigo con mi vida normal. Cierta ocasión, un hombre decía, Señor, tenía su duda de que si fumar era pecado o no era pecado. Pero había algo en su conciencia que como que no lo dejaba tranquilo. No lo dejaba tranquilo. Entonces él pregunta a un hombre y le dice, ¿es pecado fumar o no? Y él le responde de la siguiente manera, es cuestión de altura. Él se quedó así como miran ustedes. ¿Cómo así? ¿Cómo así que es cuestión de altura? Él dice, sí. Y le empieza a contar una historia y le dice, mira, había un piloto que tenía que ir de un punto al otro, era un viaje largo, no sabía si había regreso, entonces por lo general en esos vuelos uno lleva paracaídas. Toca eyectarse, toca hacer algún tipo de maniobra, tú aseguras al menos que te salves. Y cuando le autorizaron despegar de la pista, logró ver por el rabillo del ojo que había un ratón encima del paracaídas mordiendo las cuerdas, empezando a morder las cuerdas. Obviamente está dentro de una maniobra que es de las más riesgosas en vuelo, como es despegar o aterrizar. El vuelo en crucero es tranquilo, pero el despegue, inclusive el aterrizaje, es mucho más crítico. Entonces, ¿qué cree que hizo el piloto? ¿Ustedes qué creen que hizo el piloto? Al ver que está despegando, de que debe concentrarse en su despegue, pero alcanza a ver que hay una rata que está encima de su paracaídas y empieza a morderlo. Exacto, entonces unos dirían, no, pues bate la rata, péguele, haga algo, porque es que ahí está su salvación en caso tal de que toque eyectarse. Pero este piloto no hace eso. El piloto entiende que a medida que se eleve, la presión va a matar la rata. Y eso pasa como iglesia, eso nos pasa a nosotros. A veces nos enfocamos en el pecado, que tengo que acabarlo, y la solución es sencillamente cuestión de altura. Elevarte tan cerca de Dios que esas ratas van a empezar a morir. Ese pecado que te aleja del Señor va a empezar a morir. Entonces hay cosas que Dios nos llama puntualmente a acabarlas y hay otras que solo es cuestión de altura. Entre más te acerques a Dios, esas ratas van a morir. Entonces una vez más Dios aquí dice, mi misericordia, para eso es, para que te acerques, el pacto no se romperá. Entonces, ya hemos visto cómo eran los días de Noé. Hablamos del que tiene misericordia, no el que tuvo ni el que tendrá misericordia, sino en tiempo presente el que tiene misericordia. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, mira, Dios provee para nosotros una oportunidad de abandonar el pecado. Cada mañana le está diciendo a Israel, en este caso, todos los días estará mi misericordia contigo. Nos lo dice a nosotros. Cada mañana es nueva mi misericordia. Ahora, ¿qué pasaba con Israel? Y recordaba el texto de Hebreos 3:7. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo sé que hemos escuchado muchísimos mensajes, nos han animado, nos han exhortado acerca de la misericordia y el perdón y la fidelidad de Dios. Pero eso tiene que pasar algo en nuestras vidas. Eso no puede quedarse solamente en un sermón más, en un principio más. Si hoy tú escuchas a Dios hablándote, no endurezcas tu corazón. Atiende, no cometas lo mismo que cometió Israel cuando estaba allá. Este texto es una referencia a lo de Israel. Y segunda de Pedro nos dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, porque la gente pensaba en ese momento que Dios no iba a cumplir acerca de su segunda venida, hablando en el caso de Pedro cuando escribe esta carta. Y él anima al pueblo y a la iglesia diciéndole, no es que Dios retarde su promesa, como algunos
creen que es así, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí Dios les está diciendo a Israel, ¿sabes algo? Mi pacto no se va a romper. Mi pacto no se rompe. Yo no rechazo para siempre. Y eso es sólido y firme. Por eso su fidelidad es sólida y firme. Algo que no se puede romper, algo que es tan sólido y tan establecido, tan inmutable, que no se va a romper. Y por último, vemos la promesa. Esa promesa da a Israel, donde consuela a este pueblo que ha perdido absolutamente todo, que está en cautiverio, y les dice: pobrecita, fatigada. Miren el lenguaje en el que él habla: pobrecita, fatigada, cansada con tempestad, sin consuelo. He aquí, yo cimentaré. Ese verbo está en tiempo futuro, ¿verdad? Y la verdad, la mayoría de los verbos, por no decir que todos, están en un tiempo futuro. Tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda muralla de piedras preciosas. Carbunclo era una piedra similar al color como el rubí o un carbón encendido, para tener claridad. Entonces le está hablando de como una reconstrucción física. Él está hablando: listo, Israel, tú quedaste desolada, en tempestad, sin consuelo, pero yo me voy a encargar nuevamente de empezar a edificarte, de cimentarte, de fundarte, y pondré piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunco. O sea, vas a recuperar toda esa grandeza que tú tenías, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Va a haber instrucción. Recuerda que eso se había perdido. Habían sido quitada la experiencia, el liderazgo, y han entrado unos jóvenes a liderar junto con unas mujeres, porque se había perdido dirección y guía en el pueblo. Y Dios dice: nuevamente eso lo voy a restaurar. Y dice: y se multiplicará la paz de tus hijos. Va a haber cierto bienestar, se va a restaurar un bienestar para Israel. Dice: con justicia serás adornada. Podemos hablar aquí de gobierno, de administración. Todo lo que se había perdido se recuperará. Dice: estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Promesa de protección para Israel. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Esto lo entendemos ahora porque hemos visto cómo el Señor es creador absoluto, y Él ha creado el destruidor. Aún eso, a veces uno cree que esa parte que no es como tan hermosa de decir, no viene de parte de Dios. Dice que ustedes pueden temer, pero teman realmente al que puede quitar y dar la vida, que es Él. Y Él le dice: sí, yo he construido y he permitido destrucción. Y eso nos revela que Él es absoluto gobernante y está por encima aún de esas situaciones, aún de ese destruidor que es usado por Él para destruir. Pero no sencillamente para ser destruido y acabado, sino para llamar ¿a qué? Al arrepentimiento. Arrepentimiento. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Este es un versículo que muchos tenemos aquí cercano a la boca y todo el mundo. Y ninguna arma forjada va a prosperar. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando yo analizaba este texto, yo veía que todos los verbos estaban en futuro. Y yo decía: bueno, si eso lo escucharon el pueblo de Israel en el tiempo en que el profeta Isaías hablaba, y miro a Israel hoy en día, yo decía: algo pasa, no lo veo. Sí, decía: no lo veo. Pero algo que sí entendí es la última parte: la herencia de los siervos viene de Jehová, y nuestra salvación vendrá de Él. No podemos poner los ojos
en lo terrenal, en el campo terrenal. Para Israel sí, digamos que ellos estaban viviendo algo que para ellos era en ese contexto, en ese momento, algo que necesitaban, la reconstrucción de su templo, un gobierno distinto, lo hemos visto en Isaías. Pero para nuestra iglesia, a veces nos enfocamos en declarar todo lo demás, pero se nos olvida la última parte que dice que nuestra herencia es Jehová, que nuestra salvación vendrá de Él. Entonces esa promesa futura para Israel, correcto, Dios cumplirá su promesa con Israel, pero para nosotros como iglesia es importante entender que nuestra herencia y salvación viene es de Jehová. Lo que podamos construir, conseguir en esta tierra, sencillamente es vanidad y un día desaparecerá. Pero lo que realmente nos corresponde, nuestra porción como hijos, como iglesia, es esa relación que tenemos con Él. Eso es suficiente para nosotros. Nosotros cantamos, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, su fidelidad, esa es nuestra porción. Nuestra protección y salvación. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No reinos, imperios y conquista, no, eso era para Israel. A nosotros, ¿qué nos corresponde? La fidelidad de su palabra, la fidelidad de su protección y su salvación, que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, podemos resumir este texto, es corto, realmente son 17 versículos, pero podemos resumirlo en cuatro enunciados y decimos que su fidelidad inmutable es fuente de gratitud. El Señor no rechaza para siempre. Nuestra tercera afirmación, que no aparece, es que su fidelidad es firme y sólida. Y por último, su fidelidad protege y salva a sus siervos. Cuando yo veo que su fidelidad es inmutable, cuando veo que Él no rechaza para siempre, cuando veo que su promesa es firme y sólida y que la promesa que Él tiene para nosotros es vigente para nuestra protección y salvación, yo no puedo hacer nada más, iglesia, que entender que la fidelidad de Dios nos invita al arrepentimiento. Tanta misericordia, tanta fidelidad para Israel, tanta fidelidad de Dios con nosotros, con el propósito de que procedamos a un arrepentimiento, que abandonemos el pecado y nos volquemos por completo a Cristo. Eso es arrepentimiento. El abandono de aquella práctica, de aquello que me aleja del Señor. Pero no solamente abandonarlo porque moralmente esté mal, sino que me volco por completo a Cristo. Hago de Cristo mi vida, hago de Cristo mi día a día, hago de Cristo, hago de su palabra mi todo. Lo demás pueda que se recupere, pueda que no, porque nuestra herencia es su fidelidad. Quiero que cierre los ojos ahí donde está y sabemos que hubo un redentor que pagó por nuestra libertad y se llama Jesucristo, y no va a haber nada que podamos hacer para querer pagar ese precio. No hay nada que podamos hacer para pagar ese precio. Pero este plan de redención necesita de nuestro mejor esfuerzo para arrepentirnos plenamente y hacer la voluntad de Dios. Hazte la pregunta en esta mañana: ¿qué tan cerca estoy volando de Dios? ¿Qué tan cerca estoy del Señor? Dile: Señor, he sido fiel a tu promesa. Pregúntate ahí: ¿he podido corresponderte, Dios? ¿Cuánto tiempo más estaré desamparado, abandonado, Señor, por mi infidelidad? Señor, permíteme entender que tú no rechazas para siempre, Señor. No hay pecado que a ti te escandalice, Dios.
Permíteme entender el propósito de la misericordia y de tu fidelidad inmutable, Señor, la cual inclusive juraste, Dios, para darnos mayor seguridad. Dile, Señor, hoy quiero corresponderte, Dios. Sé que hoy nos invitas al arrepentimiento, Dios. Permite, Dios, que esta palabra, Señor, halle cabida en nosotros, Dios, y dé fruto, Dios. Aquí estamos como tu iglesia, Dios, reconociendo nuestras faltas, Dios, y pidiendo nuevamente, Señor, así como Israel, Dios, que restaures nuestro ser. Tu misericordia no se apartará de nosotros. Dice que con misericordia eterna nos recogerás, Dios. Señor, tu fidelidad nos lleva al arrepentimiento, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Podemos tomar tintico, pueden pasar a tomar aromática.